Pensar antecede a actuar. Martin Heidegger decía en el siglo pasado, que lo que iba del siglo XX, el hombre había pensado de menos y obrado de más. Vivimos en un tiempo en el que predomina el actuar sobre el pensar, predomina lo fáctico sobre lo reflexivo, predominan los hechos sobre el pensamiento. Y claro que hay que obrar, claro que hay que actuar, pero los grandes cambios históricos, sociales, políticos, siempre han tenido como punto de gestación pensamientos. Y en el mundo en el que vivimos, hipermoderno, modernidad líquida, como quieras decirle, según transmodernidad, según el autor que citemos, nos caracterizamos por el movimiento. Todo el tiempo queremos estar moviéndonos, todo el tiempo queremos estar haciendo cosas. Pareciera que corremos detrás de algo que no sabemos qué es y que nunca terminamos de alcanzar. Y eso nos mantiene en un ritmo constante. Y ese ritmo constante nos impide detenernos a pensar. Heidegger también decía que pensar es contemplar, es detenerse a contemplar la realidad. Y para detenerse a contemplar la realidad, yo necesito hacer un stop, necesito tiempo. Algo que hoy no tenemos. Y lo que sucede es que luego las organizaciones políticos, religiosas que trabajan en la sociedad se mueven más por el actuar que por el pensar. Y de repente un día se dan contra la pared y se dan cuenta que hicieron un montón de cosas, pero que les faltó reflexividad, que les faltó capacidad de diálogo, capacidad de pensamiento, que le faltó ese detenerse y autoexaminarse y decir, vamos por buen camino, estamos haciendo las cosas bien. Le faltó ese contemplarse a sí mismo y la realidad que nos rodea, ¿no? El desafío del hombre contemporáneo aborda la temática de la delincuencia, de la crisis del poder político, del fundamentalismo religioso, las enfermedades mentales y lo que yo llamo la cultura de la indiferencia, que vendría a ser algo así como el capitalismo neoliberal, pero visto desde una perspectiva más filosófica. Elegí esos 5 temas porque son los que yo más he estudiado, los que más me llegan de cerca, no necesariamente porque sean los únicos que el hombre contemporáneo debe abordar. La delincuencia crece todos los días. En Uruguay creo que hoy en día el problema principal instalado en la sociedad, la preocupación número 1 de la sociedad, el aumento de la delincuencia, la inseguridad. La crisis del poder político nos afecta a todos, las decisiones políticas bajan, por decirlo de alguna manera, desde las élites políticas y nos afectan a todos. Hoy en día el poder político se está viendo atacado por diferentes frentes. Básicamente yo abordo los frentes de cuarto poder, que es los medios de comunicación, y un quinto poder como una especie de poder económico. Las enfermedades mentales siguen siendo algo sin resolver por completo, creo que hay un gran disenso entre la psiquiatría y la psicología, que todavía no se ha llegado a un común acuerdo en que se pueda abordar el tema de la enfermedad mental desde un punto de vista biopsicosocial, es decir, no abordarlo como a veces lo aborda la psiquiatría, como un ser totalmente descontextualizado en donde solo se ve lo biológico, pero tampoco abordarlo como algunas ramas de la psicología lo abordan, como un ser totalmente con un determinismo. ¿Qué quiere decir esto? Que está totalmente determinado por su contexto, que tampoco es así. Y bueno, y aparte el problema económico que todos sufrimos, en la cultura de la indiferencia, que es el capítulo 5, y el tema del fundamentalismo religioso, que creo es muy importante, que también lo abordo en el libro. El problema de fondo del fundamentalismo, creo yo, es un problema existencial. Habría que hacer un pequeño recorrido para llegar al meollo del problema. En la Edad Media, el sujeto, y entendamos como sujeto
aquel fundamento hacia el cual el obrar y el pensar del hombre apuntan. O sea, es decir, aquel centro de existencia del hombre. Eso es el sujeto, entendiéndolo de esta forma. El sujeto en la Edad Media era Dios. Hacia Dios estaba dirigida la sociedad, hacia Dios todas las decisiones que se tomaban, todo lo que se hablaba, lo que se pensaba giraba en torno a Dios. Dios era sujeto. En la modernidad, podríamos decir en el siglo XVI, después, más adelante con la Ilustración, el sujeto pasó a ser el hombre. Pasamos a un mundo antropocéntrico que giraba alrededor del hombre. Y ahí el hombre empezó a creer en sí mismo, en lo que podía lograr mediante la razón, mediante el progreso científico, lo que se llamó positivismo, sobre todo en el siglo XIX. Pero en el siglo XX hubo un quiebre, y algunos filósofos, ya en la década del 30, Martin Heidegger con Ser y Tiempo, más adelante Sartre, o sea, básicamente la línea del pensamiento del existencialismo, empezó a cuestionar ese hombre como sujeto, ese hombre como centro de la existencia humana. Y finalmente cayó, y el hombre dejó de ser el sujeto y el centro de la existencia humana. En cuanto el hombre se relaciona con la realidad, que eso es, a mi entender, un paradigma, una episteme, en palabras de Foucault, cambia. En los años 70 se empieza a hablar de posmodernidad. Luego se le da otros nombres. ¿Y qué quiere decir esto? Que el sujeto hombre sale de su lugar. El sujeto ya no es el hombre. Hay diversas transformaciones y yo creo que hoy el sujeto es la utilidad. En cuanto provecho que yo puedo sacar del otro. La mayoría de las veces económico y otras veces no. El hecho de que, decía Heidegger, vivir una vida auténtica es reconocer que a pesar de todo eso, todas esas capas que vamos poniendo de cosas que hacemos al fondo de la existencia humana, que hoy en día es la utilidad, en realidad es para tapar y para no pensar en la misma muerte. Y ese es uno de los problemas. ¿Por qué? Porque en Europa se está dando un fenómeno, es que muchos jóvenes se están dando cuenta y están de alguna manera destruyendo todas esas capas y se están dando cuenta que en el fondo hay un vacío, que el mundo gira en torno a la utilidad y que eso no le da sentido a su vida. Entonces, lo que da el fundamentalismo es una causa por la cual vivir. Y creo que ese es el problema de fondo del fundamentalismo, un problema existencial que no hemos sabido resolver. Creo yo que el desafío para la Iglesia del siglo XXI es deconstruir lo visible. ¿Qué me refiero con lo visible? San Agustín, luego Lutero, Zwinglio y Calvino ya hablaban de esto. ¿De qué? De la Iglesia invisible. ¿Qué es la Iglesia invisible? Es aquella Iglesia visible a los ojos de Dios, pero invisible a los ojos humanos. Visible a los ojos de Dios, puesto que Dios es el único que puede ver quiénes son verdaderamente creyentes, e invisible a los ojos del hombre, puesto que el hombre no siempre puede percibir quiénes realmente son creyentes. ¿Y qué es ser creyente? Es haber dado pasos de fe que me posicionan en un lugar en donde estoy unido en espíritu a Jesucristo. Y esa es la esencia del cristianismo. Y sobre esa esencia hemos construido todo un aparato visible, humano, institucional, organizaciones, que muchas veces han impedido que la gente que está por fuera de la iglesia vea la esencia, lo invisible. Entonces lo que yo creo que debemos de construir, derribar, si es necesario volver a construir, todo ese aparato institucional que impide que otros vean lo verdaderamente esencial del Evangelio, que es a Cristo mismo, a Jesús mismo.